Hola, gracias por estar en Sin Manual. Por supuesto que te doy la bienvenida con toda la emoción del mundo. Bueno, este capítulo, todos los capítulos, a mí se me antojan importantes, valiosos. Y este, sobre todo, no voy a decir que nada más para padres, aunque sí, obviamente, para padres es de una gran importancia. Pero yo digo que es transversal, el interés de todos los sectores etarios, todas las edades e incluso los oficios, porque vamos a hablar de las redes sociales, pero vamos a hablar desde un análisis científico, un análisis profesional por parte de una experta que ha dedicado muchos años de su vida primero a advertir lo que nos venía y ahora, bueno, gracias a Dios está siendo escuchada. Ella está en Chile y bueno, de cara a ese monstruo de 1000 cabezas que tenemos instalado en nuestras vidas. Y por eso digo, bueno, su gran preocupación como educadora son los niños, son los adolescentes, pero es que todos estamos de una u otra manera secuestrados por la red, como es uno de los nombres de uno de los libros escritos por mi invitada, Carolina Pérez, a quien doy la bienvenida. Ella está en Chile. Carolina, gracias por estar en Sin Manual. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y aquí tengo un mini cerebro. Ah, Lo más maravilloso. importante es entender del cerebro de nuestros hijos para saber cuáles son los efectos de las pantallas en sus vidas. Así es, Carolina es educadora, es magíster en educación de Harvard y autora de 2 libros, Secuestrados por las pantallas y Atrapados por la red. Ahí están esos extraordinarios libros. ¿Se consiguen a través de las redes, de Amazon, por ejemplo? Sí, aquí en Chile está en todas las librerías, pero para afuera de Chile en Amazon y en Busca Libre. Maravilloso. Carolina, a ver, esto no es el primer programa que se va a hacer acerca de los efectos nocivos de las redes en el cerebro, en los cerebros en desarrollo de nuestros niños y adolescentes, obviamente. Pero se me antoja importante, interesante, porque tú tienes una gran habilidad como educadora y como mujer que siente el tema de explicar de manera sencilla lo complicado. En cuanto al córtex, la corteza prefrontal, el no sé qué, el no sé cuánto, el lóbulo. Entonces, sí, comencemos por esta realidad que a ratos tú y yo estamos hablando gracias a las redes, ¿no? Y sé de ti por las redes. Pero hay que dosificar y sobre todo a nuestros niños y adolescentes. Así que comencemos por tu tema de experticia y cómo primero conocer las consecuencias, el monstruo por dentro. Sí, antes de hablar de las pantallas y las tecnologías, lo que a mí me gusta explicar en mis charlas a los papás y a los profesores es cómo realmente aprende el cerebro de sus hijos. Porque si una mamá y un papá sabe cómo realmente funciona, cómo realmente los niños aprenden a hablar, cómo realmente aprenden a leer o a socializar, tú dices, la tecnología es maravillosa, pero todavía no. Esto no es demonizar las pantallas ni decir que todo es malo, porque no es así. O sea, nosotros estamos usando tecnología para comunicarnos, nos conocimos por las redes sociales, pero la diferencia es que tú y yo tenemos cerebros maduros y nuestros niños tienen cerebros que están en proceso de desarrollo. Entonces, cuando uno sabe que los niños necesitan jugar, reírse, ensuciarse, aburrirse y que necesitan para hablar un papá y una mamá o una profesora que los miren con cariño y les diga esto es una taza o esto es un lápiz. Nosotros somos Homo sapiens y estamos diseñados para vivir en tribu. Yo necesito de más seres humanos que me enseñen, que me regaloneen, que me lean, porque así no tan solo se va desarrollando el cerebro, sino que también se va desarrollando el corazón, la empatía y también la biología del cuerpo humano. Hoy día me sorprende que muchos pediatras le están preguntando, o sea, están viendo problemas cardiovasculares en niños pequeñitos y los mandan a los cardiólogos. Y la primera pregunta que están haciendo los cardiólogos hoy día es ¿cuántas horas de pantalla está viendo su hijo? Y las mamás se sorprenden y dicen, pero ¿cómo? Me habían dicho que las pantallas retrasaban el desarrollo del lenguaje o que los niños estaban todo el día mirando una pantalla y dejaban de jugar, pero problemas al corazón.
Claro, y eso lo vienen diciendo los doctores desde hace 18 años. Y ellos lo explican. Cada vez que un niño está en las redes sociales, o en los juegos de video, o en las pantallas interactivas, le aumenta el ritmo cardíaco, le aumenta el nivel de azúcar en la sangre, se le dilatan las pupilas, está este mega chorro, como le digo yo, del neurotransmisor del placer, que es la dopamina. Entonces, hay cambios en la biología humana. Pero nuevamente, si un adulto está todo el día mirando su pantalla, ese cuerpo ya está desarrollado. Pero no es lo mismo en cerebros, cuerpos y corazones que están en proceso de desarrollo. Entonces, cuando una mamá y un papá entiende esta biología, entiende de neurociencia, va a decir: mi hijo lo que necesita a los 2 años es jugar, saltar, ir a la plaza, trepar cerros, hacer puzzles, yo le tengo que contar cuentos, simplemente para que nuestros hijos se desarrollen de manera sana y normal. Aquí nadie quiere criar niños superdotados ni nada, simplemente queremos niños que en esta época de la automatización y de la inteligencia artificial desarrollen destrezas claves que son para vivir en un mundo complejo. Y la OECD lo dice pero muy clarito: si queremos que nuestros hijos desarrollen su vida, tengan trabajo y disfruten de su vida adulta, tienen que desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad para resolver problemas, ser innovadores y comprender lo que leen. Y aquí en Latinoamérica, en todos esos 5 indicadores, estamos por el suelo. Entonces tenemos que decir: ok, yo me creí que con una pantalla mi hijo iba a estar, pero en el top de top, y me doy cuenta de que no, me equivoqué, quito pantalla y con qué la reemplazo, porque esto no es prohibir, sino que entender y darle los estímulos que necesitan a la edad que necesitan. Ahora, Carolina, ¿qué pasa o qué es de la vida de ese pequeño que recibió la pantalla, que recibió el iPad desde los 2, 3 años, porque lo vemos a diario, porque la mamá se va al restaurante con las amigas y la mejor manera de tener al bebé que no tienes quien te lo cuide es, bueno, agarra aquí tu pantalla y el bebecito o el niñito está así? ¿Qué será de la vida de ese niño cuando crezca? Y todas esas necesidades que tú enumeras acertadamente, somos homo sapiens, necesitamos vincularnos, aburrirnos, jugar, ensuciarnos. ¿Qué será de la vida de ese niño cuando le faltó todo eso y lo llenó con la violencia del juego o con redes y con cuestiones artificiales? ¿Qué pasa en esa adolescencia o en esa adultez? Sí, en el mundo de las ciencias, para decir que A causa B, se necesitan 30 años de evidencia científica para decir que esto es concluyente. Pero los doctores en Estados Unidos y en Europa que están estudiando el efecto de las pantallas en niños apenas llevan 18 años. Entonces no pueden decir: si tú le pasas una pantalla a un niño de 2 años, a los 18, a los 19 va a tener esta vida. Para eso se necesitan 15 años más. Pero ya con 18 años tú puedes hablar de asociaciones. Yo creo que la cosa va para acá, pero los doctores lamentablemente no se han equivocado. Entonces nosotros necesitamos aprender a hablar con otro que me hable, necesito aprender las destrezas sociales para vivir en sociedad. O sea, yo tengo que callarme cuando tú hablas y tú te tienes que callar cuando yo hablo. Yo, si estuviera en vivo contigo, te estaría mirando a los ojos. Hay expresiones faciales que yo digo: estás preocupada, o a lo mejor quieres que me quede callada. Son esas cosas que no se dicen, pero que tú entiendes, pero porque aprendiste desde el minuto de nacer, en los almuerzos familiares, o cuando ibas a la casa de la abuelita: de este tema no puedo hablar porque no corresponde. ¿Te fijas? Son todas esas cosas pequeñas que no se enseñan en el colegio, que son estas destrezas sociales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Y yo lo veo mucho aquí en Chile. Psicólogas que hacen terapias grupales con niños de 9, 10 años, donde les enseñan estas destrezas básicas de hablar con otros, mirar a los ojos, pedir por favor, dar las gracias. Y tú dices: ¿pero cómo? Si eso se enseña en la casa y por último en el jardín infantil. Pero ¿cómo una psicóloga va a estar enseñando cosas que mamá y papá, abuelita, tía, primo debieron haber enseñado en la más tierna infancia? El problema es que papá, mamá, tío y primo también están pegados con sus teléfonos y claro, van al restaurante y son ellos los que lo quieren pasar bien. Si se juntan en un almuerzo, son ellos los que lo quieren pasar bien. Y los niños chiquititos son muy movedizos. Y uno no puede ir a un almuerzo familiar y dejar al niño solo de 2 años.
porque se puede matar, se puede caer a la piscina, se puede caer del tercer piso. Los niños chicos nos cansan físicamente a nosotros los adultos, pero cuando una mamá y un papá sabe que es por un periodo corto, los niños, la infancia es muy cortita y tenemos que darle ese cariño, esa dedicación, ese tiempo para que ellos después, cuando llegue la adolescencia, quieran abrir sus alas y salgan a volar. El problema es que esta tranquilidad aparente de tener niños en la casa tranquilito, en el restaurante tranquilito, perdón, en el colegio tranquilito, después llega la adolescencia, tienen un cerebro que no está bien cableado, que no ha desarrollado destrezas, que no se conoce a sí mismo, que no sabe qué cosas le gustan, no sabe qué hacer con su vida. Ese adolescente después no quiere estudiar, no quiere trabajar y no le encuentra sentido a la vida. Wow. Y eso es gravísimo, porque al final terminan en las consultas del psiquiatra o de los psicólogos, porque primero no saben quiénes son, no saben qué los hace felices, y eso es frustración. Y más encima, yo en las redes sociales estoy mirando la vida perfecta y maravillosa del resto. Ella es más linda que yo, ella se viste mejor que yo, ella veranea en un lugar más lindo que donde yo estoy. Entonces, tú te das cuenta que lo único que hacen es sufrir, y eso es una espiral donde se van hacia abajo. Y incluso una ejecutiva de Meta renunció y dio una entrevista y dijo, es que esto no puede seguir, ya tienen el algoritmo tan desarrollado que incluso en las cuentas de niñitas menores de 16 años, cuando el algoritmo ve que esta adolescente subió una selfie, pero no tuvo el resultado esperado, no tuvo likes, no tuvo comentarios, y lo baja a los 5 o 6 minutos, de manera inmediata el algoritmo la empieza a bombardear con dietas, con skincare, con ropa, para que se sienta más mal. Y cuando este Homo sapiens se siente mal, consume comida, consume ropa y va a comprar todas las cosas. Entonces, hay que entender que las redes sociales y las aplicaciones tienen un modelo de negocios. Esto es un modelo de negocio, y lo más importante para ellos es partir lo más tempranamente posible de manera de tener a su cliente cautivo a muy temprana edad. Lo mismo pasa con las apuestas online. Ellos quieren partir con los niños chiquititos, entonces empiezan con los futbolistas y está peligroso ese tema. O sea, incluso mi hijo de 13 años me dice que muchos compañeros dicen, no vamos a decir que vamos al baño, vamos al casino, porque llevan los teléfonos para apostar online. Y eso es grave, eso es muy, muy grave, porque la ludopatía puede liquidar la vida de una persona y de su familia. Es absolutamente grave todo lo que describes y lamentablemente es absolutamente real. Y cuando lo estás comentando, yo lo que siento es un profundo dolor por nuestros hijos, porque lamentablemente les ha tocado esta generación. Entonces, ¿cómo lograr que protegerlos? Y te lo comento porque además yo tengo 2 hijas adolescentes. Y hay momentos en los que yo siento que se me escapa de las manos. Porque tú dices, ok, regulamos solo 1 hora al día pantalla, que igual me parece muchísimo y a ellas les parece nada. En 1 hora puedes hacer todo y te puedes destruir la autoestima y puedes sufrir y yo también leí esa nota de esta ex trabajadora de Meta, que si entonces la niña publica el selfie y lo quita rápido, quiere decir que tiene baja autoestima, y entonces este algoritmo es una cosa macabra al final, ¿no? Bombardea sin lástima, sin contemplaciones, estas cuentas para que compre, ¿cómo hacer? ¿Cómo protegerlos? Es complejo. Mira, cuando yo empecé a leer y a estudiar este tema hace 8 años, yo dije, yo creo que de aquí a 15 años más me van a escuchar, porque Chile estaba todo empantallado. Y mira, ya han pasado 7, 8 años, he publicado 2 libros, doy charlas, me estás entrevistando para el extranjero. O sea, hay esperanza. Los papás y las mamás quieren ayudar a sus hijos, pero nosotros como papá y mamá y como colegio tenemos que entender para educar bien a nuestros hijos y que ellos sepan cuáles son las reglas. Los colegios nos tienen que ayudar, pero también es el Estado el que nos tiene que apoyar, porque esta mamá sola no puede, porque
ok, mis 2 hijos adolescentes no tienen teléfono, no tienen redes sociales, pero todos sus amigos sí. Entonces, ese contenido inapropiado que yo quiero cuidar a mis hijos de que no lo vean todavía porque no están maduros, lo pueden ver en el teléfono del amigo. Entonces, yo necesito el apoyo del Estado y para eso hay que hacer leyes. Y no hay que inventar la rueda, hay que ver qué es lo que está haciendo Australia. A partir de diciembre de este año, ningún menor de 16 años va a poder acceder a ninguna red social ni a YouTube. Y si algún adolescente llega a encontrar un amigo hacker y logra acceder a una red social, la empresa va a tener que pagar toneladas y toneladas de dólares. Y es ahí donde les duele, en el bolsillo. Hoy día la tecnología está, el reconocimiento facial ya existe. Entonces, la empresa tecnológica puede poner estos filtros de manera que si reconocen a un menor de edad, de manera automática, se bloquee todo el contenido de pornografía, los juegos de video, las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero, al menos aquí en Chile, la empresa tecnológica no va a hacer nada a menos que mis senadores, mis diputados hagan leyes. Y la semana pasada, o esta semana, la semana pasada. Fui al Senado, a la Comisión de Educación, y fui bien firme y les expliqué todo esto y le dije, nosotros estamos atrasadísimos. Ellos están recién empezando a legislar una ley que prohíba los celulares en los colegios. Y yo les decía, estamos 5 años atrasados. Esta ley debió haber estado hace 10 años, porque el smartphone no es una herramienta educativa. Si el colegio necesita que los alumnos hagan planillas Excel o que busquen cosas en internet, perfecto, pero es el colegio el que tiene que proveer del computador con los filtros, con los cortafuegos, controles parentales para que los niños no accedan a contenido inapropiado durante la jornada escolar. Si esto no es ser antitecnología, es entender que el smartphone es un computador con acceso al mundo y el mundo tiene acceso a ese niño. Y ya está, porque hace 7 años la gente no me creía ni una cosa, pero hoy día está todo, salen los diarios poco menos que día por medio. El tema de Minecraft, o de YouTube Kids, o de Roblox, o con todos los problemas de pornografía violenta en los juegos como el GTA, etc. Entonces, los papás y las mamás tenemos que estudiar, tenemos que leer, así como yo leía libros cuando estaba embarazada de qué cosas comer y qué cosas no comer. Bueno, hoy día es lo mismo. Es el que se juega el futuro, no soy yo, son mis 2 hijos. Y hoy día, con tanta automatización, con tanta inteligencia artificial, la misma OECD dice cómo educar las destrezas de pensamiento crítico, creatividad, comprensión lectora, ser innovador, resolver problemas, para vivir en un mundo que es incierto. Nosotros aquí en Chile solo exportamos recursos naturales. No exportamos nada creado por el humano. Pero ¿qué pasa si en Chile mañana la madre tierra se bota en huelga y no nos produce ni cobre, ni leña, ni uvas, ni nada? Nos vamos a la ruina. Entonces, los países desarrollados invierten en su recurso humano, que son los niños, invierten en educación para poder crear, pero para poder crear cualquier cosa, tecnología, obras de arte, literatura, música, para crear lo que sea, yo necesito primero tener un cerebro sano y normal. Y lo que estamos haciendo hoy día con nuestros hijos y alumnos es hacer que por mi tranquilidad, para tomarme mi café o para salir con mis amigos o para disfrutar el restaurante, a quienes estoy lobotomizando es a mis hijos. Y al menos yo no tengo cuentas en Suiza en dólares para que mis hijos vivan de las rentas. O sea, yo necesito que mis hijos estudien para que el día de mañana trabajen y se puedan mantener. Y bueno, por la realidad que tú describes y por lo que ha venido ocurriendo, aumentará esa brecha entre países desarrollados y los que no lo somos, los que vemos donde no estamos tan desarrollados y tan de avanzada, donde acá en mi país, por ejemplo, en las escuelas públicas solo reciben clases 2 o 3 días a la semana. Cómo pedirles que pongan una computadora y que pongan, en fin. Y es lamentable eso de la lobotización, que es literal. Y quisiera que nos explicaras, porque lo haces además de una manera muy sencilla, cómo el cerebro prefiere obviamente los estímulos que ofrece la pantalla versus lo que les ofrece la vida,
donde hay espacio para aburrirse y cómo esta adicción hace que estemos criando niños adictos. Sí, la semana pasada salió en el diario The New York Times un reportaje tan bueno que dice que hoy día el pensar y el comprender lo que se lee es un lujo. Wow. El problema es que ese lujo nos puede costar las democracias, porque si la mayoría de la población no entiende lo que lee, nos van a estafar. Y ya hemos visto que a varios ya estamos siendo estafados. Entonces, es grave, es súper grave, y por eso la solución es la educación. El cerebro, o sea, la naturaleza humana, quiere que nosotros lo pasemos bien en esta vida. Entonces, cada vez que yo hago algo que me gusta, y yo siempre le explico a los niños, si a ti te gusta jugar a la pelota, cada vez que tú agarras la pelota y empiezas a jugar, este cerebro, imaginémonos que empieza a botar, a secretar gotitas de dopamina, que es este neurotransmisor del placer. Y el cerebro dice que rico jugar a la pelota, quiero jugar más a la pelota, porque yo repito lo que me da placer. El ser humano está en la tierra porque seguimos repitiendo lo que nos da placer. Entonces este niño juega más a la pelota y juega más a la pelota, y como practica se va haciendo cada vez más bueno. Cuando yo voy a una librería y me compro un libro nuevo, mi cerebro empieza a secretar estas gotitas de dopamina y dice que rico, voy a leer. Y como leo más, me voy haciendo más eficiente en la lectura. La dopamina es maravillosa, pero como yo siempre le digo a los niños, en gotitas. Gotitas de dopamina natural al jugar tenis, al leer, al salir a conversar con mis amigas, el placer natural que tenemos en la vida cotidiana. Pero las pantallas interactivas, juegos de video y redes sociales están diseñadas para generar adicción, y ahí contratan a psiquiatras, a neurólogos. ¿Y cómo logran que nosotros podamos estar 8 horas mirando esta pantalla? Porque yo agarro esta pantalla y rápidamente es tan placentero todo lo que yo veo, yo interactúo, que se empieza, este cerebro no es que secrete gotitas, sino que empieza a secretar chorros de dopamina estilo manguera de bombero. Entonces este cerebro dice, no, esto es tóxico, esto no es normal, para la próxima vez me tienes que dar más dosis, y a la próxima vez me tienes que dar más y más y más. Entonces después este cerebro, como tiene umbrales de placer seteados tan altos, porque este cerebro ya sabe que para sentir placer necesito la dopamina en chorro, necesito la red social, necesito el juego de video, necesito las luces, necesito el premio, que después tú le quitas la pantalla a ese niño y tú le dices, ya, no más pantalla, anda a jugar a la pelota. Pero la pelota solamente hace que el niño secrete gotitas de dopamina. Entonces, como el umbral está tan alto, no le da placer y se aburre. Y cuando un niño está aburrido, no quiere seguir haciendo eso y va a ir a llorar, a gritar, hasta que la mamá o el papá le vuelvan a pasar su fuente de placer inagotable, que es la pantalla. Entonces, mientras antes yo empiece con este umbral de placer seteado más alto, más me va a costar después hacer que el niño quiera leer, quiera jugar, porque la vida cuesta. Todo en la vida cuesta, y para el cerebro aprender a leer le costó miles de años. Es un proceso muy complejo para el cerebro. Y también aprender a andar en bicicleta. Yo necesito caerme, superar las frustraciones. En cambio, en una pantalla tengo 24/7 placer instantáneo. Es como con la Alexa. Muchos niños están acostumbrados a preguntarle todo a la Alexa. Entonces, pero la vida no es instantánea. Criar hijos requiere harta frustración y no es instantáneo. Tener un marido, llevarse bien con el marido, solucionar los problemas con el marido, requiere tiempo, requiere paciencia, requiere frustración. El ser humano solamente aprende cuando sufre. Yo no aprendo desde el placer, aprendo las lecciones más grandes de mi vida cuando he sufrido, he llorado, me han apoyado, me han ayudado y he aprendido a superar los problemas. Es ahí cuando el ser humano madura y crece y entiende. Pero hoy día nuestros niños están teniendo una cuna de algodón, donde no te caigas, no salgas a jugar, no te pegues, no llores, te voy a ir a poner una inyección, una vacuna, aquí tienes un visor de realidad virtual para que no te duela. Y yo me acuerdo que cuando chica me tenían que agarrar entre 8 para ponerme una inyección, pero ahí estaba mi mamá diciéndome, Carolina, después vamos a ir a tomar un juguito, esto lo hago porque te quiero y te cuido. O sea, mi mamá me enseñó
a lidiar con el dolor de las vacunas para que yo entendiera. Hoy día simplemente le estamos pasando un visor de realidad virtual para que el niño tape el dolor. Y la vida hay que enfrentarla. Yo no saco nada con tapar mis dolores, porque si los tapo me van a explotar en un tiempito más. Entonces yo necesito que mis hijos se aburran, que aprendan a lidiar con el aburrimiento, necesito que mis hijos se caigan, necesito que mis hijos tengan problemas en el colegio, porque va a haber profesoras que los van a ayudar a superar y a lidiar con esos problemas. Pero si yo los empantallo, ¿qué es lo que va a pasar? Van a crecer y después en la vida de adolescente o de adulto van a tener problemas que no van a poder tapar. Así es. Y esos problemas les destruyen el cerebro en el cemento. Y eso es lo que estamos viendo hoy día con los adolescentes, que a la primera colapsan, crisis de pánico, ansiedad, depresión, problemas alimenticios, y los psiquiatras están colapsados, ya no saben qué más hacer. Entonces yo prefiero quedar agotadas cuando los niños son chiquititos, pero llevarlos a la plaza, llevarlos al cerro, enseñarles a andar en bicicleta, enterrar, hacerles ritos fúnebres a los insectos, que mi hija siempre le andaba haciendo, encontraba abejitas y les dábamos un entierro ahí digno a los insectos. Todas esas son experiencias que no tan solo a ella le van a servir para madurar, sino que van a quedar guardados en mi corazón como mamá, porque la infancia es muy cortita. Entonces son solo 10, 12 años que yo tengo para educar y después ya empiezo a cosechar. Sí. Entonces por eso es tan importante que los colegios o los jardines infantiles o los centros comunitarios hagan charlas para papás y mamás para que ellos entiendan cuál es el desarrollo evolutivo de sus hijos, qué cosas tienen que hacer, qué cosas no tienen que hacer, para que ellos hagan su trabajo de manera responsable y con mucho cariño. Carolina, bueno, lo has descrito a la perfección, es una realidad. También es una realidad lo poco preparados que están nuestros sistemas educativos, que tienen modelo de educación de la edad media o yo no sé cuándo, ¿sabes? El gran profesor allí parado y todos los demás sentados quedándonos medio dormidos. O sea, es que implica un cambiazo, porque ver ante este bombardeo, ofrecer esto tan aburrido, sale perdiendo el sistema educativo de la mayoría de nuestros países. Se nos acabó el tiempo, pero yo te invito, si podemos tener otro capítulo para seguir hablando de este tema, porque, por ejemplo, no hemos tocado el ciberacoso, no hemos tocado tantas aristas de esta realidad que nos incluye a todos. No, yo feliz de seguir conversando contigo. Se me pasó volando el tiempo. Sí, a mí también, siempre ocurre. Gracias, Carolina. Amigos, estaba conversando con Carolina Pérez, ella está en Chile, educadora, experta en este tema y una de las personas que desde hace años está visualizando lo que ya es una realidad y bueno, con esa energía además tan bonita y con esa facilidad de expresión de maestra que nos enseña a los adultos cómo ayudar a nuestros hijos, porque al final les damos el teléfono y entonces después los regañamos. ¿Pero por qué te la pasaste? ¿Quién se lo dio la primera vez? ¿Quién les mostró este aparato? ¿Quién? Es un círculo como vicioso que crece y crece y hay momentos en los que ya no lo podemos detener. Muchísimas gracias por estar allí, muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto la invitación a un nuevo capítulo de Sin Manual.